Doctor Yepes, ¿el elegido es independiente del elector? ¿Se garantiza la autonomía, la libertad y la independencia en este modelo que tenemos para la elección de fiscal? Permítame, doctora Sandra, antes hacer una aclaración. Doctora Aida, ¿se refería usted ahora a que de pronto entendió que yo dije que era del M19? No, yo sé muy bien que usted es de la UP. Hemos hablado 1000 veces los dos por razones del fallo que le devolvió la personalidad de la UP y que yo firmé con gusto. Y tengo el conocimiento pleno y probatorio de lo que pasó en este país con ello. De modo que si usted entendió eso, le ruego por favor me excuse. No hay ningún problema. Me excuse porque lo que yo quería o lo que dije fue, había sectores de la UP, del M19 de izquierda, y había sectores de derecha en esa estructura que se hizo. Y a la larga allí, perdónenme, me devuelvo un poquito, pero en esa estructura, en el 91, el sector más conservador fue el que hizo la estructura y el sector más liberal fue el que hizo la dogmática constitucional. Y yo les digo una cosa, no hay una sola reforma constitucional de 1991 frente a la dogmática. No hay quien se atreva a pedir una reforma a la tutela, a la acción de cumplimiento, a los 100 primeros artículos de la Constitución. No existe. Todas las reformas en este país se han hecho a la estructura para tratarla de adecuar, pero no se ha podido. Mire, en esto yo quiero traer una anécdota con la doctora Lucy. Yo ya estaba en el Consejo de Estado y cuando ella fue elegida tuvimos una conversación muy larga, como de 2 horas, y descubrimos que jurídicamente teníamos posiciones muy diversas y teníamos, digamos, temas de positivismo, de teorías propias del derecho que no coincidíamos. Y yo con gusto la apoyé porque se necesitaba en la sección quinta una persona que hiciera el contrapeso, que hiciera ver otras cosas. Ya seguramente habían dos y se necesitaba precisamente para el equilibrio de esos fallos que ustedes conocen y por los cuales salieron y ha sido famosa la sección quinta de la cual yo me enorgullezco de pertenecer. Los franceses hablaban de un tema que se resume en esto, es el deber de la independencia. Cuando uno lo eligen, uno tiene que ser independiente, sobre todo cuando se le otorga el poder, ya sea judicial, administrativo, legislativo. Pero ellos no lo llamaban deber de la independencia, lo llamaban el deber de la ingratitud. Uno tiene que ser ingrato con sus electores. Pero eso no quiere decir, por ejemplo, la doctora Lucy siempre y en muchas ocasiones fue ingrata, en el buen sentido, en desacuerdo conmigo. Nunca fue irrespetuosa. A veces se pasan de ahí a ser irrespetuosos para demostrar que seguramente pues no son amanuenses de quien los eligió. Pero es que eso no se demuestra así, eso se demuestra como ella lo demostró, la doctora Lucy, con su independencia, simplemente, y jurídicamente. No con el respeto como lo hacen muchos, no solo dentro de la rama, sino dentro de las otras ramas. De modo que allí, y en el buen sentido lo digo, hay que aplicar el deber de la ingratitud. Obviamente coincido con que el tema que los elegidos para actuar con independencia y libertad deben ser probos, deben ser éticos, además, porque de otra manera, pues no se entendería por qué fueron elegidos. Ese es el primer requisito, lo que llama la doctora Lucy el humanograma. Eso, pues, está claro. En el tema ya de la fiscalía, yo creo que hay que arreglar todo el problema estructural de la Constitución completo. Eso no se puede por pedacitos como se viene haciendo.
o se arregla completamente y se hace la reforma constitucional, inclusive, doctora Marta Lucía, a usted que le gusta ese tema, pensando en un sistema parlamentario, porque en la práctica lo que aquí hay, lo que llaman mermelada o compra, pues es eso. El Ejecutivo empieza a pactar y para pactar, pues ofrece, como en España, el ministerio y usted, lo que sea, para mantenerse en el poder. Digamos, eso no tiene nada de raro desde que se aborde desde una perspectiva política, sana y ética. No ve en España y puede criticar uno lo que quiera en España, lo que está pasando. Y decir que la amnistía en España linda los límites de la ética y que eso va a acabar con España. Bueno, pero está pactando y ahí está avanzando en sus leyes. En un sistema presidencial o presidencialista, pues es muy difícil y es un poco absurdo. Ya adentrándome concretamente, doctora Aida, en el tema del fiscal, y le llamo la atención en esto. Uno dice, le llaman la atención a la Corte Constitucional, a la Corte Suprema porque no han elegido fiscal. Yo me pregunto por qué el Congreso no ha elegido Contralor. Si es que el Contralor fue declarado, su elección fue declarada nula hace rato. Lleva más de un año en eso. Se está tomando sus tiempos de conveniencia. Se está tomando sus tiempos de oportunidad. Está esperando otras cosas, decisiones para poder tomar una decisión. Ese es el punto. Aquí, digamos, frente a la Corte, pienso yo, lo que le debería decir, y se lo diría uno como ciudadano, porque, le repito, el doctor Mendoza estuvo un año y medio, un año, y no pasó nada. El fiscal era legitimado por la opinión pública, más que por la demora de la Corte. Y la Corte tomó su tiempo. Aquí no es el problema, digamos, de presionar a la Corte indebidamente y decirle que ha incumplido sus deberes. No, yo lo que creo que lo que hay que decirle es, mire, tenemos una fiscal encargada que está cuestionada. Eso es lo que molesta al país. Eso es lo que molesta. Y por lo tanto, su decisión es de función electoral, puede demorarse lo que quiera, pero yo le llamo la atención en esto. Es oportuno y es conveniente en el país que se acelere. ¿Por qué razón? Porque la fiscal que está encargada tiene serios cuestionamientos que no se sabe si son serios o no son serios. En últimas, podríamos decirlo, pero que un país no puede darse el lujo de tenerla allí. Por esa razón. Así la absuelvan posteriormente. Así sea impoluta después. Pero si existe, no. Debe haber un fiscal encargado impoluto, como todos los que han existido, incluyendo, y con mayor razón, por ejemplo, cuando duró más tiempo el doctor Mendoza, en donde no hubo ese tipo de presiones, porque el país institucionalmente se sentía tranquilo y no le reclamaba a la Corte. Pudiese haberle reclamado en esos términos. Oiga, es que se demora un año, el deber es, ojalá que cuando antes de salir el primer fiscal usted lo tenga. Pero eso se solucione simplemente como se soluciona constitucionalmente y con las reformas legales que están en manos del Congreso para futuras ocasiones. Es ponerle un límite, como lo tiene el Congreso, para elegir procurador, para elegir el mismo contralor, salvo cuando pasan estas situaciones. Pero digamos, no lo digo por usted, obviamente, lo digo como institución, el Congreso. El Congreso le reclama a la Corte, pero no le da ejemplo a la Corte. ¿Cómo es posible que no hayan elegido contralor? Después de que declararon la nulidad de la elección de un contralor. Ese es el punto. Personas como la doctora Aida tienen toda la autoridad moral para decirlo como personas individualmente consideradas. Pero el Congreso como tal, pues muy difícil que le exija a la Corte hoy que tenga la celeridad que ya no tiene para otras cosas.
En últimas, yo creo que la Corte va a acertar y va a elegir. Dentro de esos 3 o 4 meses que se le pueden endilgar, tuvo la oportunidad de devolver la terna. Ya el Consejo de Estado había dicho que se podían devolver, etc. No lo hizo. Ya mandó un primer mensaje. Es, voy a elegir de esa terna. Y lo está haciendo. Individualmente a veces, y yo no quiero excusar a la Corte, quiero es como transmitir esta experiencia. Uno está allí, pero individualmente considerado, muchas veces llegamos a temas de que se necesitaban 21 votos y la persona sacaba 20. Y durábamos 2 horas siguiendo y no sacaba ese voto. Y luego, cuando se llegaba, por eso a mí me causaba hilaridad cuando decían, no, en el próximo, porque ya son 13 y entonces le faltan 3. Ahí es cuando menos. Porque si no llegó a 3 en ese momento, ya después es bien difícil por todo lo que pueda suceder, como ha venido sucediendo. Y así va a pasar con cada una de ellas, porque el voto es individual, es de la conciencia de cada uno de ellos. Y yo confío en la rectitud y la honestidad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para elegir lo que más convenga al país de esa terna. Y también confío de que la terna es absolutamente proba. Son funcionarias que no tienen ninguna tacha desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de confianza de que se pueda depositar en ellas. Doctor Yepes, discúlpeme, cometo la grosería de interrumpirlo. Nos quedan 10 minutos y hay varias preguntas en el público que no quisiera dejar pasar. Doctora Sandra, muchas gracias y perdóneme lo extenso. Muchas gracias, doctor Yepes.